Buenas tardes a todas las sedes que me escuchan de la Red de Telemedicina de Oaxaca. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, miércoles 25 de septiembre del 2013. Tenemos con nosotros de invitado a dar su ponencia al doctor Mario Roberto Gil Acevedo. El doctor Mario Roberto Gil Acevedo es médico anestesiólogo, algólogo, es diplomado en terapia neural y ozonoterapia. Además, es director del Centro Internacional de Alivio al Dolor, que se encuentra en Murguía 601, aquí en el centro de Oaxaca. El teléfono al final él también podrá darles con los datos que ustedes necesitan, como el correo también. Pues vamos a iniciar con este tema que el doctor va a exponer en estos momentos, que se llama ozonoterapia. Doctor Mario Roberto, bienvenido aquí a su casa Telemedicina. Nos da mucho gusto que esté con nosotros y obviamente con los hospitales comunitarios que nos escuchan en este momento de la red de telesalud de Telemedicina de Oaxaca. Doctor, bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Cibaja, y mucho gusto en saludarles a través de este medio a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Agradezco mucho la invitación del doctor Cibaja para exponer este tema que de por sí es muy interesante y será más en cuanto ustedes puedan introducirse más al aspecto. Es un tema que está de moda por el gran interés y por el gran impacto que está ocasionando en los tratamientos médicos. El tema de hoy es respecto a la ozonoterapia. Vamos a iniciar con una breve historia. En la historia de la Tierra, el ozono debió formarse después de la liberación del oxígeno a la atmósfera entre 2.000 y 600 millones de años antes de nuestro tiempo. Todos los gases que componen el aire tienen una función específica que cumplir, todos estos para mantener un equilibrio. El ozono tiene una doble función, la de eliminar los agentes contaminantes que no forman parte del llamado aire limpio y seco. Además, la de filtrar los rayos ultravioletas del sol, actuando como filtro solar, la ozonosfera, situada entre los 15 y 40 kilómetros de altura y conocida como capa de ozono. Se produce de manera natural en las altas capas de la atmósfera mediante la acción de los rayos ultravioleta sobre el oxígeno atmosférico, formando la llamada ozonosfera o capa de ozono, cuya misión es precisamente filtrar, absorber y reflejar la radiación ultravioleta procedentes del Sol al espacio. En la biosfera, los animales de nuestro planeta, así como la vida humana, se hizo posible debido a la formación del ozono en la estratosfera. El ozono nos protege de las radiaciones ultravioletas C y B, que tienen una longitud de onda de 320 nanómetros, que daña las biomoléculas. La luz ultravioleta produce la formación, pero también la destrucción del ozono. En la estratosfera hay dos formas de oxígeno: el oxígeno normal, O2, que consiste en dos átomos de oxígeno, y el ozono, O3, que consiste en 3 átomos de oxígeno. Para transformar una forma en la otra, se necesita la luz ultravioleta intensa. El enlace oxígeno-oxígeno de una molécula de O2 se rompe y el átomo libre de oxígeno formado reacciona con otra molécula de oxígeno y forma así el ozono. Esta luz proviene del Sol. La fotosíntesis del ozono, la luz rompe las moléculas del oxígeno y esto lleva a la formación del ozono. Al mismo y de manera análoga, el ozono destruye por fotólisis. Si el enlace oxígeno-oxígeno de una molécula de ozono se rompe por la luz del Sol, en este caso el átomo de oxígeno liberado reacciona con otra de las moléculas de ozono destruidas y forma dos moléculas de oxígeno. El ozono es una forma de oxígeno compuesta por 3 átomos del mismo y que se representa como O3, a diferencia del oxígeno normal atmosférico, compuesto únicamente por 2 átomos de oxígeno y representado por O2. El ozono es una variedad alotrópica, muy inestable del oxígeno. Su molécula triatómica, O3, se genera por la activación de la molécula diatómica del O2 del oxígeno. Esta activación
puede ser provocada por la acción de una descarga eléctrica o por la energía irradiada de los rayos ultravioleta. El ozono fue descubierto en 1785 por el físico holandés Martinus van Marum. Al percibir un olor peculiar que se generaba cerca de las máquinas electrostáticas. Pero no fue sino hasta 70 años después, hasta mayo de 1840, que el químico alemán Christian Friedrich Schönbein fue quien lo sintetiza. El ozono se encuentra en un estado gaseoso, a temperaturas normales, en disolución inestable en el aire, descomponiéndose relativamente rápido y convirtiéndose nuevamente en oxígeno. Se percibe con el olfato cuando existen más de 0.05 partículas por millón en el ambiente. En 1857, Wernher von Siemens construye el primer tubo de inducción superior con el cual Kleiman realizó los primeros ensayos para destrucción de microorganismos y la primera insuflación de gas en humanos. Este tubo consistía en que el paso del aire a través de un tubo de vidrio en el cual en el interior existía un generador de corriente, era la forma de destruir el oxígeno para transformar en ozono. Por conducción, pasaba y ya lo podían captar en recipientes para poderlos administrar en aquel tiempo en forma tópica. Es la forma como el ozono destruye por oxidación a las bacterias. En 1870, el médico alemán Lender realizó la primera publicación sobre los efectos biológicos prácticos referidos a la desinfectación de aguas. El descubrimiento de las propiedades antimicrobianas del ozono revolucionó la medicina de esa época, y aun cuando faltaban 70 años más para la aparición de la penicilina, quien vino a ser la verdadera revolución de los antimicrobianos. En 1873, Fox descubre la capacidad de este agente químico para la eliminación de microorganismos, y existen evidencias escritas que como desinfectante desde 1881, de acuerdo a lo mencionado por el doctor Kellogg en su libro sobre el difteria. En el viejo continente se realiza en 1893 la primera instalación en Holanda para la desinfección y potabilización de aguas para el consumo humano. Esto hizo que posteriormente en muchas de las ciudades de Europa se generaran las plantas tratadoras de agua a través del mecanismo de la ozonificación. Nikola Tesla, que es de origen croata y más tarde ciudadano estadounidense, fue el primero que patentó el primer generador de ozono en 1896, y en 1900 funda la Tesla Ozone Company, empresa fabricante de generadores de ozono de uso médico. Si recordamos, Tesla es uno de los grandes descubridores del siglo pasado. Tesla fue el primero que ozonizó el aceite de oliva y el ozono médico del siglo XX. Tesla, además de gran descubridor de otros tipos de descubrimientos, inclusive se le adjudica que él fue el descubridor del teléfono y que después posteriormente fue adjudicado a Bell, porque Bell sí era americano. Pero hay, así como él, muchos de las investigaciones de Tesla que aún no se le han reconocido, pues fue uno de los grandes descubridores en el mundo. En 1911, el doctor Noble Ebenhardt es el jefe del Departamento de Fisiología de la Universidad de Loyola en Chicago, y en el Manual de Funcionamiento de Alta Frecuencia indica que utilizaba el ozono para tratar tuberculosis, anemia, clorosis, zumbidos, tosferina, asma, bronquitis, fiebre del heno, insomnio, pulmonía, diabetes, gota y sífilis, y crea el primer centro docente universitario dedicado, entre otros temas, a la ozonoterapia. El doctor Blas funda en 1913 la primera asociación alemana de ozonoterapia. Entre tanto, la Primera Guerra Mundial acaba de estallar en Europa. En 1915, el doctor Wolf, cirujano en jefe de los servicios médicos del ejército alemán, extiende su uso para el tratamiento tópico de heridas infectadas, pie congelado, la gangrena y las úlceras. Recordemos que en ese tiempo aún no existían los antimicrobianos
y esta era una de las formas en que podían tratar este tipo de infecciones. En Alemania, tras estallar la Segunda Guerra Mundial, el doctor Wolf ya publica el Medical Ozone, ese libro clásico sobre ozonoterapia que ha llegado a nuestros días como la Biblia de los libros médicos dedicados a la ozonoterapia. En ese tiempo sí existía mucha investigación respecto al ozono, que posteriormente fue disminuyendo debido a la influencia de las corporaciones médicas, que para quitarle los beneficios de la ozonoterapia y ellos poder introducir sus medicamentos que les dejan grandes cantidades de dinero, en cierta forma inhibieron, inclusive prohibieron el uso de la ozonoterapia durante mucho tiempo en Estados Unidos. Pero en 1961 el doctor Hans Wolf introdujo en su práctica médica la autohemoterapia mayor y menor. A principios de los 70 se crea la Sociedad Alemana de Ozonoterapia, que contribuye al impulso de la ozonoterapia y que sea aplicada en diferentes enfermedades. En 1982 ya se utilizaba el ozono en Cuba en desinfección de aguas y otros ambientes, pero también desde esa época se comienzan a realizar y documentar estudios sobre aplicaciones médicas del ozono en el Centro de Investigaciones Científicas, que es la institución científica de mayor experiencia en América en ozonoterapia. La ozonoterapia es un acto médico que debe ser practicado exclusivamente por un profesional debidamente capacitado, implementado con rigor científico y utilizando protocolos de actuación previamente aprobados por las asociaciones científicas como Aeropromo y teniendo como referencia la Declaración de Madrid sobre la ozonoterapia. Su generación artificial se realiza mediante la activación del oxígeno del aire por descargas eléctricas de alto voltaje. Esta energía eléctrica rompe la molécula de oxígeno, recombinando sus átomos para formar ozono. El ozono, por un lado, también oxida la materia orgánica y por otro lado ataca a los microbios que se alimentan de ella. También reacciona con una amplia gama de olores, los cuales son eliminados por el ozono. Ese es su efecto deodorizante. Los efectos biológicos del ozono, como ustedes ven, son de múltiples acciones. Es herbicida, es un antioxidante, es un inmunomodulador, es antiálgico y antiinflamatorio y es regenerador de tejidos. Es herbicida porque inactiva los organismos patógenos, virus, bacterias, hongos, tanto a nivel superficial de la piel como en estructuras internas. En los estudios que ahora se realizan en muchas partes del mundo, la utilización como el herbicida más importante que existe en la naturaleza, y en las concentraciones médicas es posible hacer tratamientos, inclusive se está investigando en La Habana, Cuba, para el tratamiento del HIV y de otros tipos de infecciones virales como la hepatitis y muchas de las otras enfermedades infecciosas actualmente, que en centros de terapia intensiva, en donde pacientes que cursan con shock tóxicos, etcétera, la autohemoterapia con ozono es muy funcional para sacar adelante a ese tipo de procedimientos. Es un oxigenante porque a nivel de los glóbulos rojos se incrementa la liberación del oxígeno en las células y circulación en general. Esto es mediante un mecanismo bioquímico en donde aumenta la concentración de DGPH para poder liberar el oxígeno de los eritrocitos. Como inmunomodulador, estimula los glóbulos blancos, aumentando las defensas del organismo ante agresiones externas, infecciones externas o internas y alergias. Es antioxidante y se dice que es el mejor antioxidante porque estimula la acción de los antioxidantes naturales, mejorando el metabolismo celular. Si hacemos un claro ejemplo, si sabemos que el ozono por sí es el agente más oxidante que existe en la naturaleza, ¿por qué actúa como antioxidante? La realidad es de que las concentraciones que se utilizan en medicina son tan pequeñas que sirven como un estímulo para generar la acción de los antioxidantes naturales que tenemos en el cuerpo. Es como decimos, es un efecto de tres bandas. Es antiálgico y antiinflamatorio
porque actúa sobre la circulación sanguínea aumentándola en los tejidos lesionados y mejora el suministro de energía en áreas inflamadas, así como la llegada de oxígeno, que sabemos que la mayoría de la inflamación y el dolor se produce por una hipoxia tisular, al igual que muchas de las enfermedades. Es regenerador. La ozonoterapia es muy efectiva en la recuperación funcional de numerosas patologías, tanto neurológicas como musculares, al regenerar los distintos tejidos, resultando de gran utilidad en la cicatrización y en las lesiones de difícil curación. Este conjunto de beneficios hace que las aplicaciones terapéuticas también sean muchas y para distintas enfermedades como carcinomas, esclerosis cerebral, Parkinson, cistitis, trastornos circulatorios, cirrosis hepática, hepatitis, enfermedades vesiculares, enfermedades reumáticas, poliartrosis, hernias discales, artrosis, tromboflebitis, varices y gangrenas, úlceras diabéticas, colitis ulcerosa, colon irritable, eczema anal, fisuras y fístulas anales, hemorroides o infecciones genitales y muchas otras de las grandes infecciones que enfermedades infecciosas que tenemos en el cuerpo. Todas estas están documentadas en investigaciones clínicas en muchos países del mundo. Realmente la ozonoterapia no es una cosa nueva, como ustedes ven, desde principios del siglo XX ha tenido un gran impulso. Desde luego que actualmente ya se ha generado en muchos centros a nivel mundial de investigación ozonoterapia, lo que permite sustentar de manera clara lo que es los efectos con estudios establecidos. La ozonoterapia se utiliza con mayor frecuencia en las situaciones en que la medicina alopática no encuentra los efectos deseados. En el caso de pacientes en situaciones crónicas o críticas que hacen peligrar su vida o algunos de los miembros, como gangrenas, úlceras o problemas de visión, en especial cataratas, así como también infecciones generalizadas y problemas circulatorios. Las vías de aplicación son local, cutánea, óptica, oftálmica, por infiltración, intradérmica, intramuscular, paravertebral, intraarticular, intradiscal, y por vía sistémica, endovenosa, intraarterial o rectal. La vía rectal, que aparentemente es una vía localizada a un órgano del colon. Como sabemos, el colon tiene una gran irrigación y la facilidad de que tiene el ozono de ser muy permeable y pasa casi directamente a sangre, y eso hace una función sistémica. El ozono para uso medicinal es una mezcla de oxígeno-ozono que se logra por el paso de oxígeno puro por una descarga eléctrica de alto voltaje y alta frecuencia. Esta reacción química produce un gas con distintas concentraciones de ozono, acorde a la patología y al tratamiento. El gas, al entrar en el contacto con el organismo, produce los cambios químicos y terapéuticos. En la actualidad ya se cuentan con máquinas productoras de ozono que son prácticas. Es lo que hace que se haya podido difundir en lugares de difícil acceso o en centros comunitarios en donde anteriormente las máquinas no llegaban. La tecnología ha impuesto que ahora la facilidad, por eso es que la ozonoterapia está llegando a lugares donde antes no era posible hacerlo llegar. El oxígeno-ozono, al entrar en la sangre, reacciona con los ácidos grasos insaturados, convirtiéndolos en ozonóxidos y en peróxidos. El hierro de la sangre actúa como un catalítico. Esta reacción hace que la hemoglobina libere el oxígeno adicional en el torrente sanguíneo y se puede comprobar por el leve aumento de la presión arterial y el descenso de la presión venosa, así como la coloración de los miembros o las características en cuanto a la circulación. Por otro lado, el aumento de los peróxidos favorece la oxidación celular y fortalece el sistema inmunológico. Este es el efecto que habíamos dicho de antioxidante. El ozono cura porque mejora el metabolismo de forma integral. La circulación sanguínea mejora en los tejidos afectados, el transporte de oxígeno y por lo tanto el suministro de energía a las áreas inflamadas es mejorado. Y también el sistema inmunológico es influenciado, estimulando en forma positiva
a los leucocitos. El ozono también tiene un efecto vacuna, por cuanto los fragmentos de virus parcialmente destruidos pueden funcionar como un estímulo en la producción de anticuerpos. Además, como el ozono induce a una mayor agresividad de los leucocitos, hace que los virus sean atacados más rápidamente y con mayor fuerza. También actúa como un antitóxico, sin destruir ningún tejido. El ozono no puede ser inactivado por sistemas enzimáticos y por eso actúa sobre cualquier tipo del agresor. La ozonoterapia no es una medicina alternativa, sino que es considerada como una medicina natural. Esta es complementaria a muchos tratamientos médicos. No podemos decir que con la ozonoterapia vamos a curar todo, sino que es un complemento a la medicina alopática. Sobre la base de todos los conocimientos que requiere la aplicación del gas, instrumenta los tratamientos con ozono independientemente de la utilización de fármacos específicos o de los posibles desatinos de ellos. Como decimos, este es un arsenal, considerado un arsenal médico que podemos tener a la mano para tratar o complementar los tratamientos médicos, como a los antibióticos o a los esteroides, etc. Los tratamientos con ozonoterapia son rápidos y eficaces y económicos, y consisten en un número de sesiones que varían en cantidad y duración según la afección que se trata. Las aplicaciones no tienen efectos adversos. La mezcla gaseosa de oxígeno y ozono se puede aplicar de múltiples maneras, en la forma local, mediante una campana de vidrio o una bolsa plástica acorde a las distintas partes del cuerpo, pierna o brazo. La ventaja de las máquinas actuales de ozonoterapia que nos permite hacer concentraciones de ozono de acuerdo a la patología a tratar. Vamos desde los 10 microgramos por mililitro hasta los 40 microgramos por mililitro en forma sistémica y hasta una concentración de 60 microgramos por mililitro para afecciones en la piel o circulatorias. Además, si se inyecta por la vía intraarterial o subcutánea e intramuscular. Otro método para administrarlo es a través de autohemotransfusión, esta descrita desde hace 70 años por el doctor Wolf. Consiste en la extracción de sangre a la cual se le agrega el oxígeno ozono, se mezcla con la sangre y se vuelve a sacar y se le vuelve a inyectar con la misma aguja en la misma corriente sanguínea. Es hacer una transfusión, se ozonifica y se regresa la sangre en la misma bolsa. Hay aparatos ahora actualmente de autotransfusión que son como una especie, como si fueran máquinas para la hemodiálisis, desde luego más compactas y pequeñas, pero se puede hacer de una forma muy práctica, únicamente extrayendo sangre en bolsas de transfusión, administrando el ozono dentro de la bolsa, mezclarlo y restituirlo por la misma vía. La otra es la insuflación rectal. Esta se realiza aplicando directamente el gas por medio de una sonda fina, como si fuera un enema al interior del recto. Esta no solo es para niños, esta también funciona excelentemente para adultos para tratar problemas de próstata, problemas de infecciones de vías urinarias, problemas en realidad sistémicos. Muchas de las artritis o problemas alérgicos también reaccionan estupendamente con la administración de la vía rectal. Hay que aclarar que la única situación es a veces la restricción que tiene el paciente para aceptar esa vía. Sobrepasando esa pequeña inconveniencia, resulta una de las formas más prácticas, más sencillas, más económicas y más seguras de administración del ozono, desde luego bajo protocolos de manejo en los cuales se tienen que administrar las cantidades y las concentraciones adecuadas, porque son tratamientos múltiples. Otras aplicaciones también se realizan a través de enemas, de cremas. Estos productos, al tomar contacto con el cuerpo, transmiten el ozono al organismo. Recordemos que el ozono tiene mucha afinidad sobre los ácidos grasos, entonces la fijación en los aceites permite que el ozono se pueda transportar y administrar en forma como un vehículo el aceite. Esto nos permite, por ejemplo, para los aseos quirúrgicos de heridas, utilizar el agua ozonificada
para tratar heridas infectadas, úlceras de diabético, etcétera. Algunas mezclas con aceites que permiten cubrir las heridas y mantener ahí el antimicrobiano o el antibactericida local, que nos permite una mejor evolución y más rápida, así como también los efectos de regeneración circulatoria. El ozono es un gas inestable que se descompone fácilmente a una velocidad que depende de la temperatura. Por eso no deja residuos tóxicos, ya que dentro del organismo se transforma en oxígeno. Esta es una de las características, que el ozono no lo podemos llevar en un frasco a distancias o mantenerlo por mucho tiempo. Sabemos que el ozono a medio ambiente lo podemos conservar en jeringas o en tubos o en recipientes, pero no tarda más allá de 40 minutos que automáticamente se autodestruye. Por eso se va perdiendo la concentración. Por tal motivo no es envasable el ozono, ni en cápsulas, porque lamentablemente se aprovechan muchas personas de engañar que les están dando el ozono en cápsulas o el ozono en ampolletas, y es una mentira. El ozono, como es tan inestable, inmediatamente se convierte en oxígeno. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas, la ozonoterapia también tiene contraindicaciones. Estos en caso de intoxicación alcohólica aguda, en el infarto cardíaco, en alergias al ozono y al embarazo. En el infarto cardíaco no lo usamos de manera inmediata, porque produce como cambios en la circulación, vasoconstricción, aumento de la presión arterial, y eso puede disminuir la circulación en el corazón y aumentar el grado de infarto. Pues muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes y espero que sea interesante. El ozono, que en la manera personal puedo asegurarles que es verdaderamente grandioso y sorprendente los resultados que obtenemos con estas terapias. Muchas gracias. Y esperamos vernos próximamente. Cuando me inviten, con muchísimo gusto, y muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Gracias. Bueno, pues a las sedes que estuvieron con nosotros, nos despedimos de ustedes y nos veremos en el siguiente tema